Hola, mi nombre es Alejandro y esta es mi historia. Bueno, yo nací en Venezuela, con muy pocos años nos vinimos para acá, para España, con mi familia. Mi hermano se había venido antes porque bueno, él estuvo un poco en el tema del fútbol, ¿no? Y entonces, en respuesta a que mi hermano se había venido porque le habían visto ojeadores y iba a estar como trabajando con equipos de fútbol aquí en España, pues decidimos como familia unirnos al proyecto, ¿no? Y venir todos para acá y bueno, como familia que éramos, por supuesto, pues empezar una nueva vida, porque en Venezuela las cuestiones estaban, digamos, empezando a cerrarse y quisimos tener un nuevo comienzo. De hecho, como familia teníamos el proyecto, en realidad, de ir a Estados Unidos, porque ahí en Estados Unidos estaba la familia por parte de mi madre, ¿vale? Aquí en España no teníamos nada, por lo tanto no era tan deseable venir para acá, ¿no? Sin embargo, a raíz de lo que sucedió con mi hermano, de que tuvo la oportunidad de poder crecer en el panorama del fútbol aquí en España, pues decidimos venirnos todos juntos para acá. Él tenía 15 años, yo tenía 12 años, nos vinimos obviamente con mi hermana menor, que para entonces tenía 9 años, ¿vale? Y bueno, mis padres, obviamente, éramos una familia de 5 y nos vinimos para Madrid. Nosotros éramos una familia que crecimos dentro de lo que viene siendo la fe de la Iglesia Católica, ¿no? Nosotros éramos católicos practicantes. Los hijos, lo que hacíamos era ir los domingos prácticamente a la misa y todo esto. Todos fuimos bautizados, todos fuimos... hicimos la primera comunión, ¿no? Y todo esto, y mis padres eran practicantes, o sea, ellos se incluyeron a fondo en el proyecto de la iglesia que había en la localidad en la que vivíamos. Entonces, cuando vinimos para España, obviamente nos trajimos todo ello para acá. Sin embargo, que en España les resultó un poco más complicado, ¿no? Incluirse en la vida de la iglesia por diversas situaciones, ya sea por temas del negocio que estaban llevando aquel entonces, temas familiares, que ahora contaré un poco más sobre ello. Pero la cuestión está en que, cuento todo esto para decir de que desde pequeño, yo la verdad es que a mí me han inculcado lo que viene siendo el creer en Dios, ¿no? En creer que hay algo más allá de lo que meramente puedo ver, ¿no? Y la lógica que yo siempre había implementado en todo lo que había a mi alrededor, la verdad es que creía en algo superior, porque yo decía, es que es imposible que todo lo que existe exista porque sí, ¿no? Tiene que haber algo o alguien que lo haya puesto y que los haga funcionar como es, ¿no? Pero había ciertas situaciones de la fe que en aquel entonces creíamos que yo no terminaba de encajar, y tenía 12 años, ¿no? Yo me acuerdo cuando tuve mi primera crisis de fe, que estábamos entrando o estábamos caminando hacia la iglesia católica en aquel entonces, y mi madre me está diciendo, bueno, recuérdate, tienes que entrar, tienes que confesarte, tienes que hablar con el cura para que el cura te absuelva los pecados, y tienes que rezar y todo esto, ¿no? Y yo decía, mamá, una pregunta, si Dios está en todas partes, ¿por qué no puedo hablar yo directamente con Él? Y yo me acuerdo que en ese entonces mi madre me dijo, hijo, no lo sé, así es como se hace, así es como nos han enseñado y así es como se tiene que hacer. Y yo me acuerdo que en ese día tomé la primera determinación que es impresionante cómo Dios aún desde pequeño y aún desde la falta de conocimiento de Él, ¿no? Te empieza a guiar, ¿no? Te empieza a mover, ¿no? Que yo dije, no vuelvo a tener algo que ver con Dios si tiene que haber una persona de por medio. En cuanto a mi relación con Él, ¿no? En cuanto a mis pecados y todas estas historias. Yo no comprendía muy bien cómo funcionaba todo esto, pero yo me acuerdo que dije, yo no voy a volver a confesarme delante de una persona, porque si Dios está en todas partes, yo hablo directamente con Él. Y en ese momento yo hice, digamos, la primera separación de lo que viene siendo lo religioso, ¿no? Con mi vida. Y con 12 años, me acuerdo de que aquí en España, pues con 12 años ya empieza lo que viene siendo la educación secundaria obligatoria, ¿no? La ESO, y empecé a quedar con amigos. Con estos amigos íbamos a la calle, hacíamos quedadas, y bueno, una cosa fue sumando a la otra. En ese entonces mi hermano estaba bastante metido en temas de drogas, en situaciones turbias como esta, ¿no? Y yo me acuerdo que mi hermano, en vez de hacer de hermano mayor, más bien lo que hacía era incitarme a acompañarle, ¿no? En todas estas situaciones para compartir con él, para entender cómo funcionaba todo esto. Entonces,
Yo me fui metiendo poco a poco en todas estas situaciones, pero he de decir que yo creo que fui un chico promedio. O sea, ahora mismo tú hablas con cualquier chaval de España y todos fuman, o fuman, muchos beben, muchos hacen botellones, muchos se van a discotecas, ¿no? Y todo esto. Yo, digamos, era el chico promedio en todo esto. Pero había una suma en toda esta ecuación que era mi hermana pequeña. Mi hermana, al ser la única niña y la menor, era consentida hasta decir basta. O sea, mi hermana no importa lo que hiciera, era la chiquilla, era la protegida y era la es más, lo que ella hiciera mal prácticamente era culpa nuestra, de como hermanos mayores, no la estás protegiendo, no estás con ella, no estás cuidándola. Y entonces, en cierto modo, se nos responsabilizaba de algunas situaciones que llegaba a hacer mi hermana. Y mi hermana era un poquito, en ese entonces, chivata, como se suele decir. Éramos críos, ¿no? Éramos menores de edad todavía y entonces ahora mismo uno puede pensar en ello y pueden ser cosas como menores. Pero la verdad es que en aquel entonces, cada vez que mi hermana contaba cosas sobre lo que yo hacía, sobre cómo yo me divertía, ¿no? Y cómo yo quería experimentar con el mundo, que por supuesto era completamente contrario a la educación que me habían dado mis padres, pues yo me enfurecía con ella. Y eso fue un efecto bola de nieve que fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y he de decir que llegó a ser tan tóxico que yo, en vez de vivir en amor con mi familia, vivía en odio, sobre todo hacia mi hermana. Mi hermana le tenía un profundo desprecio por el hecho de que ella hacía las cosas mal, nos responsabilizaban en cierto modo a nosotros, los hermanos mayores, a mi hermano y a mí, y encima ella cogía y contaba lo que nosotros hacíamos. Entonces, doble responsabilidad caía sobre mí, ¿no? Y yo fui cogiéndole tal tirria, tal desprecio, que llegué al odio. O sea, a mí me hace mucha gracia cómo hoy día en la sociedad dicen de que el amor es un sentimiento, es una emoción, ¿no? Y la verdad es que todo lo contrario. El amor son decisiones que uno toma. No puedes decidir amar a una persona que te está odiando. O sea, perdón, no puedes sentir amar a una persona que te está odiando, ¿no? Tú tienes que decidir amarla, como Cristo hizo con nosotros, ¿no? Él decidió morir por personas que no lo merecían, y eso es amor, ¿no? Tú no sientes hacerlo por sentir todo lo contrario, quieres más bien despreciar a quien te está despreciando, ¿no? Y lo mismo sucede con el odio. El odio es una decisión y yo decidí odiar a mi hermana, odiar el entorno y odiar a la familia por todo lo que estaba sucediendo, ¿no? en ese entonces. Éramos una familia completamente disfuncional, éramos tóxicos el uno con el otro y yo deseaba más bien estar más tiempo fuera que dentro. Pero teníamos que vivir, era menor de edad y como tal yo tenía que someterme a lo que mis padres me estaban diciendo, cómo me decían hacer muchas cosas y no tenía otra que convivir, obviamente, con la familia. Eso fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo. Yo me acuerdo que el momento más bajo en el que yo caí con respecto a lo que viene siendo el odio, hasta el punto que puede llegar, que un chico aparentemente normal, el colega del instituto, jugaba al fútbol como casi todos los chavales. Me acuerdo que una vez, en una noche, yo me desperté, tenía que ir al servicio, y entre mi habitación y el servicio, entre medias está la habitación de mi hermana. Yo fui al servicio, y a la vuelta me quedo mirando a mi hermana, pues dormíamos con la puerta abierta para aquel entonces. Yo vi a mi hermana pequeña, estaba durmiendo tan plácidamente, y yo me la quedaba mirando y yo decía, bueno, si cojo una almohada y se la pongo en la cara y se muere, se solucionan todos mis problemas. Se acabó, o sea, ya nadie va a estar aquí hostigándome y diciéndome, chivándose o diciendo las cosas que yo estoy haciendo, ¿no? Y yo me acuerdo que se me pasaba por la cabeza todo el panorama, todo lo que iba a suceder, lo que yo iba a decir o no, yo me quedé dormido, no sé qué más, tal y cual. Yo, en fin, un chaval, era menor de edad. ¿Qué tipo de responsabilidad me podían cargar a mí, ¿no? Podría haber muerto por mil razones, es lo que se me pasaba por la cabeza, ¿no? Y gracias a Dios, a la par de que se fue sumando todo eso, y yo me acuerdo que iba caminando súper lentamente, entré en la habitación y como en cuestión de segundos también se me fue pasando todo el resto de la cena que en ese momento nos estaba pasando por la cabeza, la parte, digamos, más realista, ¿no? El destrozo que iba a causar en el hogar, mis padres divorciados, algunos a lo mejor se iban a suicidar, yo mismo no iba a poder con la culpa y vete a saber qué iba a pasar conmigo, ¿no? Y por supuesto, mi hermana era una chavala. O sea, en un momento me acuerdo que yo dije, es una cría. A pesar de que yo también lo era, pero me acuerdo de que dije, es una cría. Y yo dije, no lo voy a hacer, es mi hermana, no puedo hacerlo. Y me acuerdo de que yo seguía mi habitación normal, entré en mi habitación y me olvidé de todo aquello. Pero todo eso estaba dentro de mí.
Al cabo del tiempo, mi familia, primero fue mi padre el que se congregó, conoció al que era el pastor nuestro en aquel entonces en Madrid, ¿no? Y le invitaban a mi padre una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que mi padre accedió, ¿no? Y conoció al Señor. Y mi padre era muy cauteloso a la hora de hablarnos a nosotros sobre el Evangelio, ¿no? Y primero fue con mi madre, vente con nosotros, no, te han lavado el cerebro, ¿cómo puede ser? Es imposible, no, yo no quiero saber nada de todo esto. Estábamos todos tan intoxicados que pensar que algo bueno podía salir de nosotros era una utopía, era imposible, o sea, no era real, era imposible. Bueno, pasó una vez en la que las personas que estaban pastoreando a mi padre en aquel entonces invitaron a mi madre personalmente, ¿no? Y bueno, mi madre por educación fue. Ese día fue un antes y un después para mi madre y mi padre. Decidieron tomar el camino de Cristo, ¿no? Arrepentirse de todo lo que habían vivido y empezar a construir algo totalmente nuevo. Yo era menor de edad, mi hermana era menor de edad, nos obligaban a ir a la iglesia. Yo me acuerdo que empezaba a ir los domingos y como te decía, ¿no? Yo creía en Dios, yo creía en la existencia de algo, pero no creía que ese algo yo podía tenerlo conmigo. Todavía no lo veía, ¿no? Dios todavía no me había abierto los ojos, ¿no? Sin embargo, mi hermana sí. Mi hermana me acuerdo de que para ese entonces había ido a un campamento de niños, de chavales muy jovencitos, y por medio de estos campamentos conoció al Señor. Me acuerdo de ella de inocente, pobrecilla, la verdad es que todavía me acuerdo de ello y todavía me da cosita, ¿no? Porque me acuerdo de que una vez que íbamos caminando al instituto, ella me contó todo lo que había experimentado en el campamento. No, porque Dios me ha cambiado, no sé qué más, el otro. Y yo le decía, ¿qué vas a cambiar tú? Si tú eres tal, eres tal, eres tal, eres tal, eres tal. Le saqué todas las etiquetas como hermano podía sacarle delante de ella. Ella se cayó y fue llorar, y llorando, y llorando, y llorando, y llorando, hasta que, claro, estábamos a punto de llegar al instituto, me callé, para salvaguardar las apariencias, ¿no? Mi hermana respiró, se quitó las lágrimas y entramos al instituto, ¿no? Y ese fue, yo creo, el peor momento que le hice pasar a mi hermana con respecto a la fe. Poco tiempo después me invitaron a mí a ir a un campamento de jóvenes, habíamos 80 y pico de jóvenes, no me acuerdo cuántos habían, y en el campamento me acuerdo que empezaron a predicar del hijo pródigo. Eso fue algo que me impactó porque fue en plan, tú coger, irte al mundo y desperdigar tu vida, ¿no? Y me sentí muy identificado con todo ello porque era lo que yo estaba haciendo. Yo estaba cogiendo mi vida y yo estaba diciendo, a mí me importa nada el futuro, yo voy a coger y voy a experimentar ahora lo que pueda, me voy a divertir y si acaso ya iré viendo en el futuro, ¿no? Y me predicaron de que había un Dios, de que no solamente me iba a perdonar todo eso, sino de que iba a ser un borrón y cuenta nueva. O sea, literalmente era como si todo eso no hubiera pasado en mi vida. Y toda esa culpa iba a desaparecer. Y yo dije, esto es imposible, es inconcebible. O sea, no, es imposible, esto no existe, esto no existe. Y me dijeron, esto es el amor que Dios te quiere entregar. Y esa noche yo me fui con todo eso a la habitación y pasaron dos días más, el último día del campamento. Me recuerdo que siguieron predicando de lo que viene siendo el perdón, ¿no? O sea, que para yo poder recibir el perdón de Dios, aquello que yo estaba diciendo, wow, yo quiero esto, yo deseo vivir en este amor que Dios me está ofreciendo. Pero claro, me estaban diciendo, tú puedes vivir en eso, pero con una condición, tienes que perdonar. Porque no puedo recibir el perdón si no perdono, es inviable, ¿no? Tengo que dar de lo que Dios me está dando también. Y me acuerdo que en ese momento, cuando me estaban diciendo, ¿tú quieres recibir el amor de Dios? Da el amor de Dios. Fue algo que fue inmediato, fue un impulso, era como si una corriente eléctrica entrara dentro de mí, me impulsó a mirar, a buscar, porque en ese campamento estaba mi hermana también, ¿no? Y yo buscando a mi hermana, ¿dónde está mi hermana? Ahí está mi hermana. Y fui corriendo con lágrimas en los ojos, mi hermana me vio, nos cruzamos las miradas y ella fue corriendo también hacia mí y nos abrazamos. Y no salían otras palabras que, perdóname. Perdóname, y ella también me decía lo mismo, hermano, perdóname, de verdad perdóname. Y ese fue el momento en el que comprendí cómo era el amor de Dios, ¿no? Que el amor se basa en decidir actuar, ¿no? Yo decidí perdonar, yo decidí recibir el perdón de mi hermana y desde entonces la verdad es que vivir en el amor de Dios se ha vuelto la mejor de las alegrías que puedo tener en el planeta, ¿no? La verdad es que una vez que he caminado con el Señor, he seguido experimentando situaciones muy complicadas en la vida. O sea, el hecho de creer en Dios o el hecho de vivir con el Señor no te hace exento de problemas, de dificultades. Todo lo contrario, te vienen un montón de situaciones que ahora estás capacitado, ahora entiendes cómo puedes afrontarlas porque tienes a alguien que sabe lo que vas a pasar, ¿no? Y entonces cuando te relacionas con Dios, cuando le conoces, cuando hablas con Él, pues
Él te enseña, ¿no? Y no solamente me ha enseñado a vivir en el amor, sino que me ha enseñado a vivir en la paciencia, me ha enseñado a vivir en la bondad, me ha enseñado a vivir en la fe. Amén de que todavía me queda un montón por aprender, pero estoy en ese proceso, ¿no? Y la verdad es que yo veo el chaval que era antes de conocer a Cristo, veo el chaval que soy ahora, o el tío que soy ahora y digo que se cae por su propio peso. Olvídate, yo jamás puedo pensar en volver a esa vida tan tóxica, a esa vida tan llena de odio, tan llena de resentimiento y de amargura, ¿no? Y yo la verdad es que le doy gracias a Dios porque hubo un día en el que decidió fijarse en este tío que no valía nada en aquel entonces, nadie daba nada por mí. Mis propios amigos me decían que yo no valía nada, o sea, ¿qué vas a hacer tú si tú eres, mira, no ves lo que eres? Pero el Señor decidió fijarse en mí y restaurarme, ¿no? Rescatarme. Y bueno, hasta el sol de hoy he decidido vivir para Él y jamás le dejaré.